Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar de parte de la Sociedad Peruana de Medicina del Deporte. Tenemos el que les habla es el doctor Joel Mendoza Luna, quien es médico especialista de Medicina del Deporte. Actualmente trabajo en el Club Alianza Lima, el Club Regatas Lima, y soy actualmente secretario de Actividades Académicas de la Sociedad Peruana de Medicina del Deporte. Tengo el gusto de presentar a dos grandes médicos, ¿no? Quien es la doctora Verónica Oblitas Astete, quien es la presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina del Deporte. Actualmente trabaja en el Instituto Peruano de Medicina del Deporte y también en el Club Swing World. Y también tengo el gusto de presentar al doctor Julio Echevarría, quien es doctor médico especialista de ortopedia y traumatología. Trabaja actualmente en el Hospital Edgardo Revaliato en Martins, y quien es un médico muy reconocido, ha trabajado muy ligado al deporte en federaciones como el judo, en federaciones como el voleibol. Entonces, nuestra primera charla va a ser lo que es gestación y ejercicios por parte de la doctora Verónica Oblitas, quien le cedo el pase. Ok, buenas noches con todos. Gracias, doctor Joel, por la presentación. Gracias a las personas que están conectadas y a las que se van a ir conectando. Bueno, vamos a empezar, sin más preámbulo, acerca del ejercicio en la gestante, el ejercicio y la gestante. ¿Ok? Vamos primero a definir que la gestación, todos sabemos, es un proceso fisiológico, biológico normal, no es una enfermedad, no tenemos que tenerle temor. Mientras la gestación va bien, mediante los controles que el ginecólogo realice, no tenemos por qué temerle, ¿no? Y tenemos que comprender también que nosotros, los médicos del deporte, si bien es cierto, prescribimos ejercicios a la población en general, de todas las edades y en todas las condiciones, incluyendo las patológicas, tenemos también que reconocer que durante la gestación van a existir una serie de cambios y estos son totalmente normales, por los cuales nosotros tenemos que ir adaptando en base a ello los diferentes tipos de ejercicios, intensidades, etc. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de algunos cambios que se van a dar en el tiempo desde que la mujer empieza su embarazo, ¿no? Vamos a ver que en los diferentes aparatos y sistemas van a ocurrir una serie de cambios hormonales, cardiovasculares, pulmonares, ¿no? También a nivel del aparato musculoesquelético vamos a ver cambios por decir así, posturales de los diferentes tejidos, etcétera. Vemos que en el aparato respiratorio los cambios principalmente se van a dar a partir de la cuarta semana más o menos, ¿no? Vamos a ver que van a empezar a haber un aumento en la ventilación minuto. Vamos a ver que tanto la capacidad funcional residual como el volumen residual en el tiempo durante los meses del embarazo van a ir disminuyendo, y vamos a ver también que en el transcurso del embarazo va a haber un mayor consumo de oxígeno, ¿no? Además, y esto va a responder obviamente en base a los requerimientos, el aumento del tamaño del útero, ¿no? El crecimiento del feto. En cuanto al corazón, también vamos a ver algunos cambios que son normales por el embarazo. Podemos encontrar cambios electrocardiográficos, podemos encontrar también presencias de soplos inocentes, ¿no? Y va a haber un aumento de gasto cardíaco que va a ser más frecuente, mejor dicho, va a ser mayor a medida de que se den las semanas de la gestación, aumentando principalmente en un inicio este gasto cardíaco por la frecuencia cardíaca, y después ya más o menos a la semana 30 se va a estabilizar este aumento del gasto cardíaco, va a mantenerse igual y va a empezar a descender cuando ya esté finalizando el embarazo, ¿no?
vamos a encontrar también que va a haber un aumento de volumen sanguíneo, se describe entre un 25, 40%, 50%, va a presentarse muchas veces por estos fenómenos una anemia por dilución, y también va a ser muy frecuente en las gestantes que haya una anemia por déficit de hierro. En cuanto al útero, es el protagonista en este suceso fisiológico, va a aumentar el tamaño, ¿no? Inicialmente puede ser de 30 gramos a 60 gramos y podemos ver que va a llegar hasta incluso 1 kilo, ¿no? En lo cuanto al aumento de peso del útero. Va a aumentar la perfusión, obviamente, no solamente la musculatura del útero, sino también la placenta, pues, ¿no? Quien es el responsable de la circulación del feto. Vamos a ver que la perfusión de este útero va a aumentar hasta 10 veces, 80% lo va a recibir la placenta y un 20% el útero. En cuanto a la placenta, vamos a ver que puede alcanzar un peso final hasta de 500 gramos, ¿no? Vamos a ver también una serie de modificaciones posturales en la gestante. Vamos a ver que por este aumento del tamaño de los senos, el crecimiento del útero, va a haber un desplazamiento, ¿no? Del centro de gravedad. La mujer va a empezar a alterar su postura, va a incrementar la lordosis lumbar, va a aumentar la anchura de su base de sustentación, pues, ¿no? En el transcurso del aumento de las semanas de la gestación. Y también vamos a ver que algunas propiedades elásticas de los ligamentos van a volverse más elásticas, dicho sea de paso, por un aumento de hormonas. Y bueno, como ya había explicado, va a haber un desequilibrio en cuanto a lo que es la postura estática, sobre todo. Entonces, como todos sabemos que el ejercicio físico va a traer una serie de beneficios. Los beneficios que muchos estudios se han realizado, básicamente son los que tienen en pantalla, que las personas, las gestantes que realizan ejercicios durante el embarazo, y no hablamos de mujeres deportistas, hablamos mujeres que inician un programa de ejercicios durante el embarazo, vamos a encontrar dentro de los beneficios un mayor control de ese peso que en algunas mujeres puede ser excesivo, va a haber un mayor control de este peso durante la gestación. Esto obviamente va a promover una buena forma física, va a mejorar la salud, va a reducir algunas complicaciones propias del embarazo cuando este se hace patológico. El tiempo de parto también va a ser menor, mejora la recuperación en el trabajo postparto, ¿no? Las mujeres que realizan ejercicios antes incluso de la época de la gestación, o sea, mujeres deportistas, atletas, también tienen una mayor recuperación, según se ha visto en comparación con las mujeres que son sedentarias. Va a haber una prevención de la hipertensión, las enfermedades hipertensivas del embarazo, la preeclampsia, previene también la diabetes gestacional, y también, obviamente, el ejercicio físico, como todo ejercicio, va a prevenir el tema de las varices y las trombosis venosas profundas. Dentro de los beneficios mentales que vamos a encontrar en la práctica del ejercicio durante el embarazo, al tener una mejor condición física, disminuye la fatiga, disminuye el estrés, la ansiedad y disminuye también la depresión. Pero tenemos que tener presente siempre que existen contraindicaciones en el embarazo también. Las dividimos en dos, en las absolutas y en las relativas. Obviamente las absolutas son las que por nada del mundo vas a poder hacer ejercicio físico. En el caso de las enfermedades cardíacas, donde ya hay una eh, inestabilidad hemodinámica, en las enfermedades pulmonares restrictivas, la incompetencia cervical, el cerclaje, una gestación múltiple pero con riesgo de un parto prematuro, sangrados persistentes en el segundo y tercer trimestre, la placenta previa después de la semana 26 de la gestación, el trabajo de parto prematuro, las rupturas de membranas, la preeclampsia y la hipertensión inducida por el embarazo, obviamente son
contraindicaciones absolutas, ¿no? Y esto es lo que lo ha presentado las diferentes guías, guía australiana, noruega, americana, japonesa, española, etcétera, ¿no? Tenemos también, alguien está con el sonido encendido, si pudiesen bloquear su sonido, por favor. Entre las contraindicaciones relativas vamos a encontrar la anemia severa, la disritmia cardíaca materna, bronquitis crónicas, gestaciones múltiples con riesgo de parto prematuro, diabetes tipo 1 que no esté bien controlada, la obesidad mórbida extrema, el peso, el bajo peso extremo, el estilo de vida extremadamente sedentario, la restricción del crecimiento uterino, el pobre control de la hipertensión arterial, limitaciones ortopédicas, un trastorno convulsivo que no esté bien controlado y los fumadores pesados, ¿no? Esos son contraindicaciones relativas porque obviamente se pueden dar problemas, pero la idea es pues en el tiempo también controlar estas patologías, ¿no? ¿Cuándo vamos a interrumpir el ejercicio en la gestante? Bueno, es importante también saber porque muchas personas, muchas mujeres pueden estar realizando hoy por hoy actividad física y siempre es obligatorio que tengan el control periódico con su ginecólogo, pero ¿qué pasa si presentas durante el ejercicio un sangrado vaginal, una disnea precoz al esfuerzo, que no la presentabas previamente, como su nombre lo dice, mareos, dolor de cabeza, dolor de pecho, debilidad muscular, dolor en la pantorrilla, un edema, ¿no? Pensando en algún problema venoso, un parto prematuro, disminución del movimiento fetal y pérdida de líquido amniótico, obviamente son motivos para detener el ejercicio, ¿no? Ahora, ¿en qué momento una mujer que previamente no ha sido activa y desea hacer ejercicios, en qué momento está recomendado, ¿no? Bueno, hay guías japonesas que recomiendan eh, empezar pasadas las 12 semanas, otras guías también van a empezar que el acondicionamiento físico lo hagas a partir del segundo trimestre, ¿no? Otras guías simplemente dicen, haz el deporte, pero no te dicen en qué momento de la gestación puedes empezar a realizar esta actividad física, perdón. Eh, y bueno, ya, por ejemplo, España tampoco, ¿no? Te dice que tienes que empezar a hacer actividad física y te da todas las recomendaciones, pero no te dicen en qué momento. Entonces, básicamente, las guías que más te indican que sea a partir del segundo trimestre es porque muchas mujeres en el primer trimestre pueden estar con problemas de náuseas, vómitos, ¿no? O estar, y sabemos que también hay eh, algunas asociaciones que en algún momento se hacían sobre problemas teratogénicos por el tema del aumento de la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se prefiere empezar a partir del segundo trimestre. Bueno, hablemos un poco acerca del el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico, como su nombre lo dice, es el que los principales protagonistas va a ser el corazón y el pulmón. Y en este caso se va a recomendar que inicie la mujer 3 veces a la semana, ¿no? 3 veces a la semana, puede progresar después a 4 veces a la semana según su condición física. Eh, También hay días que te pueden recomendar hasta 5 todos los días de la semana hacer actividad física aeróbica. La intensidad, bueno, en las siguientes diapositivas voy a hablar un poco en qué intensidad se va a trabajar este ejercicio y generalmente lo vamos a medir mediante diferentes métodos. Tenemos el rango de la frecuencia cardíaca máxima, la escala de Borg, que es la escala de percepción de esfuerzo, y el test de la conversación. En cuanto al tiempo, obviamente estábamos diciendo que el inicio es progresivo, entonces empezaremos por ahí con 15 minutos y después vayamos a aumentar a 30 minutos como es la recomendación, ¿no? En cuanto a la intensidad, existen rangos de frecuencia cardíaca que ven al lado derecho en base a la edad materna. Cuando nosotros recomendamos una intensidad en base a la frecuencia cardíaca, lo que buscamos es que el nivel de entrenamiento o la intensidad
que se realice este ejercicio sea activo, y entonces estos son los rangos, ¿no? En mujeres de 20 a 29, de 135 a 150 latidos, de 30 a 39, de 130 a 145 latidos, y mujeres más de 40 años, un poco menos, ¿no? De 125 a 140 latidos. Si vamos a basar la intensidad en base a la percepción del esfuerzo, la escala de Borg, acá tenemos ambas, la original y la modificada, vamos a buscar que sea moderado, entonces el ejercicio tiene que ser percibido como algo duro, pero sin agotar temas, sin ser más intenso. Y bueno, en base al test de la conversación, la mujer gestante pues va a hacer ejercicio y va a poder mantener una conversación, quizá no fluida, no completar todas las frases, pero sí puedes mantener una conversación. ¿Okay? La gestante que ya es deportista, o sea, que viene después de un entrenamiento y es competitiva de alto nivel, según las directrices del Reino Unido, refieren que ella sí puede entrenar entre un 60 y 90% de su frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Como referencia en cuanto a su intensidad. Hablando del tipo de ejercicio, cuando hablamos de ejercicio aeróbico, pues siempre vamos a buscar que sean ejercicios de bajo impacto, ¿no? Sin poner en riesgo a las gestantes. Y como en todo, utilizando grandes grupos musculares. Acá tenemos el trote, el ciclismo, la bicicleta estacionaria, ¿no? Porque corres menos riesgo que hacer otro tipo de modalidades de bicicleta fuera, y ejercicios en grupo aeróbicos. Encontré un artículo del año pasado que hablaban acerca de los ejercicios en el agua, sobre todo en el tercer trimestre, ¿no? Ya estamos cerca del desembarazo, por decir así, del parto, de la hora del parto. ¿Y qué beneficios se encontraban en este artículo? Se aplicó a una población pequeña de gestantes. Decían que una inmersión en el agua hasta la altura aquí de la cifoides del hueso del esternón podría disminuirte hasta un 83% de tu peso. Y esto va a traer varios beneficios, ¿no? Porque va a reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial en reposo de ejercicio, y sobre todo va a haber muy poco riesgo de lesiones. En cuanto al entrenamiento de fuerza, se recomienda utilizar autocargas, bandas elásticas de los principales músculos del cuerpo. En cuanto a miembros superiores, hay que trabajar miembros superiores, puede realizarse flexiones contra la pared. Hablando de estos problemas que teníamos de la alteración de la postura estática, ¿recuerdan? Por el tema del aumento de peso de los senos, etcétera, etcétera, tendríamos que también trabajar ejercicios para mejorar esta postura, ejercicios a nivel de los músculos pectorales, interescapulares, el músculo romboides, con la finalidad de mejorar la postura. Ejercicios abdominales también se recomiendan en un inicio para fortalecer y prevenir la diastasis de rectos, pero si ya se da esta diastasis de rectos, obviamente no vas a hacer abdominales. Y estos ejercicios del core también van a favorecer en el trabajo del parto, ¿no? La musculatura del trabajo de parto. Fortalecimiento del piso pélvico mediante las contracciones de Kegels, y también hay que realizar ejercicio de fortalecimiento a nivel de glúteos y piernas, ¿no? Piernas, muslos, pantorrillas, etc. Recuerden que había una condición a nivel de los ligamentos, ¿no? Había mayores hormonas que incrementaban el riesgo también de lesionarse. Por ello se beneficia mucho del fortalecimiento de miembros inferiores. No olvidemos también que una sesión de entrenamiento está dada por una primera etapa, 10 minutos, 15 minutos de calentamiento, en la cual lo que vamos a buscar es el movimiento de todas las articulaciones, cuello, hombros, ¿no? Espalda, el ejercicio propiamente dicho y la vuelta a calma o enfriamiento, ¿no? Tratando de regresar las variables, sobre todo la respiración, la frecuencia cardíaca, al basal.
Esto es muy importante y son las recomendaciones en las mujeres embarazadas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Como decía, las mujeres que han sido previamente sedentarias y están iniciando un programa de ejercicios durante el embarazo tienen que hacerlo de manera gradual, ¿no es cierto? Cuando las gestantes son mórbidas o tienen alguna patología, como hablábamos de las contraindicaciones relativas, obviamente tienen que ser bajo una supervisión médica y los ejercicios se tendrán que hacer de manera supervisada. Las gestantes obviamente deben evitar deporte de contacto que pongan en riesgo a ellas y al bebé, el feto, traumas, por ejemplo, ¿no? Deportes como el fútbol, básquet, hockey, los diferentes deportes que podríamos imaginar son riesgo para la gestante y el feto. Debe evitarse de hacer ejercicios boca arriba cuando estamos a partir de la semana 16 en adelante, puesto que esto puede traer problemas hemodinámicos, ¿no? Por una obstrucción del retorno venoso o obstruir también el flujo sanguíneo de la aorta abdominal. Evitar hacer ejercicios de valsalva, bueno, eso lo hacemos siempre, no solamente en gestantes. Realizar el ejercicio en un ambiente con temperatura neutral es importante, no podemos realizar ejercicios a altas temperaturas porque pues, podemos traer problemas al feto principalmente. La hidratación es importante, el estrés por calor lo acabo de mencionar, y bueno, cubrir siempre las demandas calóricas propias del embarazo como por el ejercicio que se está realizando. El ejercicio de fuerza, como decíamos, es de los principales grupos musculares y se tiene que realizar entre 12 y 15 repeticiones hasta una fatiga moderada. Los ejercicios postparto se recomiendan entre la cuarta y sexta semana en estas personas que previamente fueron sedentarias y bueno, obviamente es un proceso gradual. El deporte de la altura sí existe evidencia que se puede realizar deporte hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Conocemos muchas ciudades a esta altura y las gestantes realizan ejercicios sin mayor problema. No hay más estudios, digamos, a alturas de 3.500, 3.800 sobre el nivel del mar. Y bueno, no se recomienda practicar buceo durante el embarazo. Entonces, disculpen, algunas palabras están mal redactadas, pero el sedentarismo va a traer problemas, entonces hay que abordarlo también como una patología y vamos a empezar a trabajar esta con supervisión del médico, ¿no? El ejercicio de intensidad vigorosa, si lo realiza una mujer que previamente fue deportista, no lo tiene que hacer por muchos minutos, ¿no? Tiene que haber pausas entre ejercicio y ejercicio de intensidad vigorosa, sobre todo en mujeres deportistas. Aquí hablo un poquito de las mujeres deportistas. Y bueno, como les había comentado anteriormente, ellas están adaptadas a las competencias, adaptadas al entrenamiento y lo que menos quieren es perder su condición física, y si no existe ninguna contraindicación para seguir practicando su deporte de la misma manera, pueden seguir practicando con una intensidad de 60-90%, y obviamente ellas, dentro de los beneficios, o por decir así, ventajas que encontramos en estas mujeres deportistas, es que sus niños generalmente pueden nacer con un buen peso, ¿no? Con un buen peso. Ellas también no van a ganar tanto peso ni tanta grasa durante el embarazo, ¿ok? Y también hablan acerca de un estudio con 61 pacientes donde se encontraron mejores resultados en el embarazo, incluyendo el tiempo de hospitalización y el Apgar al nacer del niño, ¿no? Y bueno, eso es todo en cuanto a ejercicios y embarazo. ¿Alguna pregunta? Lo haría después, el doctor Joel lo hará saber. ¿Qué tal, Benito? ¿Qué tal, doctora Verónica? Excelente participación. Siempre, hasta el momento, siempre existen dudas, ¿no? Dudas en la población porque no saben en qué momento si es posible hacer ejercicios o está contraindicado realizar ejercicios, ¿no? Es más, de los mismos colegas todavía existen algunas dudas.
Eh, Podemos hacer las preguntas al final, después de la exposición del doctor Julio Echevarría, que el doctor Julio lo he presentado anteriormente, pero lo vuelvo a presentar. Previamente me había faltado, y disculpen, vamos a tener un lapso agradeciendo a nuestro auspiciador, ¿no? Teva y MI Eventos. Vamos a pasar un pequeño resumen, ¿no? Con un lindo mensaje. Lo presento nuevamente, doctor Julio Echevarría, quien es especialista en ortopedia y traumatología. Actualmente ha trabajado con las federaciones de judo y voleibol y muchas otras federaciones más. Doctor, nos va a presentar el tema de fracturas por estrés. Le doy el pase, doctor Echevarría. Muchas gracias, igual. Bien, gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre fracturas por estrés. Trabajo en el Hospital Eduardo Rebagliati, es donde me formé y de hecho donde nací. Bien, vamos a hablar sobre lo que es estrés y hueso. Inicialmente dos conceptos que quizás no parezcan estar muy relacionados. Después vamos a hablar acerca de la patogenia y los factores que intervienen en las fracturas por estrés, cómo es que hacemos el diagnóstico y vamos a hablar sobre algunos de los principios de manejo. Cuando hablamos por fracturas por estrés, a veces consideramos este escenario, o sea, básicamente el término estrés lo asociamos mucho con parte psicológica. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el estrés como tal es un término netamente físico. Fue acuñado del campo de la mecánica, de la física, y es el término con el cual se designa la fuerza que se aplica a un objeto que puede producir cambios, sea deformación, rotura o desplazamiento. Ya en 1930, el físico Selye estudió los cambios fisiológicos que se producían ante cualquier agresión, sea enfermedad, cambios de temperatura, etcétera, y acuñó el término estrés para designar a la parte fisiológica. Ya en los años 70, a raíz de la guerra con Vietnam y los cambios psicológicos que sufrían los soldados por los ataques continuos, etcétera, es que los psicólogos adoptaron el término estrés, que actualmente es el que más conocemos, con el que más lo relacionamos. Entonces, cuando hablemos de estrés en el contexto de esta charla, vamos a hablar sobre el término original primigenio físico, que es la fuerza que se aplica sobre un objeto y que produce cierta resistencia a ella. Si consideramos la parte azul como si fuera hueso, puede producir diferentes tipos de fuerza, sea de tensión, de compresión, etc. Cuando el estrés se aplica sobre objetos inanimados, se produce el desgaste, que se ve en el caso de bicicletas, turbinas de avión, en el caso de placas tectónicas, puede producir incluso hasta sismos. Entonces el estrés es un término netamente mecánico. Pero no solamente se aplica a los tejidos, a los objetos inanimados, sino también en tejidos biológicos. Cuando hay un estrés, una carga que está por debajo de lo fisiológico, lo normal, se van a producir ciertos cambios involutivos, porque habló Verónica sobre los efectos nocivos del sedentarismo. Cuando se mantiene el status quo es con una actividad normal, con un estrés normal, con cambios normales. Cuando aumentamos la carga, hacemos una sobrecarga fisiológica, que estamos señalando ahí, es para conseguir cambios positivos. Cuando el preparador físico, el entrenador, nos dice exíjase, es básicamente es que busca este nivel, lograr mejoras en nuestro estado físico, sea tejido óseo, músculo, etc. Sin embargo, cuando los cambios se producen de manera demasiado rápida o con un volumen
o con un volumen mayor de lo que pueda tolerar, es que se van a producir el potencial de producir lesiones. El hueso es un tejido biológico. El hueso tiende a remodelar, a adaptarse a la carga. Hay un proceso continuo de remodelación en la cual va a haber una resorción en las zonas donde ha habido daño estructural y una nueva formación de huesos. Cuando la tasa de reabsorción ósea excede la capacidad de formación, es esa zona que se ve ahí en el triángulo, el marco morado, es que se va a producir cierto deterioro, cierta pérdida estructural. Esta capacidad del hueso de adaptarse al cambio ya fue insinuado en los fines de los años 1890, más o menos, por Wolff, quien observó en las radiografías que el hueso, las féculas de estructura interna, estaba conforme a las cargas que recibía el hueso. Era como unas columnas internas. La arquitectura se adaptaba, dependía de la carga. 100 años después, a fines de 1990, empezamos a darnos cuenta que esto iba más allá. El hueso, bajo el estímulo mecánico, bajo una carga, sufría una serie de cambios, producía una serie de factores químicos, y el estímulo mecánico producía cambios en el hueso. Estos cambios se podían ver a nivel mecánico, tisular, celular, con mediadores químicos. Esto de acá fue la base de lo que hoy en día empleamos como decimos mecanotraducción. El estímulo mecánico produce cambios en el tejido y en las células. Esta es la base también del tratamiento mediante el ejercicio terapéutico y de las ganancias de masa muscular, el aumento de la densidad muscular que se consigue con el ejercicio. Sin embargo, cuando la carga es excesiva, pueden ocurrir ciertos problemas. A nivel de partes blandas, en el nivel de tendones, se pueden producir las tendinopatías. En el caso del hueso, el potencial es que se produzcan las fracturas por estrés, daño estructural que puede ir progresando de manera gradual y paulatina. Entonces, fractura por estrés es una lesión ósea, hay un espectro continuo, no es un solo evento, un trauma agudo que produce una fractura, como estamos acostumbrados a pensar, sino es un espectro continuo por microtrauma acumulativo en la cual hay daño porque la reabsorción excede la capacidad de la reparación. Vamos a ver tres viñetas, tres casos clínicos, tres ejemplos, que nos van a poder ilustrar algo más sobre la fractura por estrés. El caso 1 es una voleibolista, alto nivel categoría juvenil, seleccionada nacional, que tiene dolor en el pie derecho de 2 meses de evolución. Este dolor es intermitente, se produce con el esfuerzo físico, sobre todo al caer, después de atacar, y limita su capacidad de entrenar. Siendo una voleibolista de alto nivel, lógicamente busca una solución. El futuro depende de ella. Nuestro segundo caso es un varón de 22 años, soldado de nuestro ejército peruano, que empieza a presentar dolor bilateral, ambas piernas, 6 semanas de evolución, que aparece sobre todo durante la marcha, durante el trote, y que le es progresivo, empieza a limitar su capacidad de integrarse con el resto de su grupo, de su escuadrón. El tercer caso es una colega, es una doctora, es una fondista, quien desde hace 5 semanas empieza a presentar dolores en el muslo derecho, que aparece a partir de los 5 o 6 kilómetros. Personalmente yo corro 6 kilómetros y estoy muerto al día siguiente, sin embargo para esta doctora que corre 15, 18 kilómetros como entrenamiento suave en la mañana, el que el dolor aparezca en los 6 kilómetros ya le está empezando a causar ciertas molestias. Estos 3 casos clínicos, ¿qué es lo que tienen en común? Es la presencia de dolor. El dolor va a ser la base de nuestro tratamiento diagnóstico. Es importante ver las características del dolor al momento de hacer la anamnesis, al momento de preguntarle al paciente qué es lo que tiene, y también al momento del examen clínico, buscar ciertas maniobras, localizar muy bien el dolor y realizar ciertas maniobras que puedan reproducir el dolor. El proverbio chino dice que uno no encuentra lo que no busca. Estos problemas, las fracturas por estrés, requieren un alto índice de sospecha. Si uno no piensa en fracturas por estrés, no lo va a diagnosticar. Y de hecho es uno de los problemas en atletas más subdiagnosticados. Al momento de la anamnesis tenemos que investigar preguntar al paciente cuándo fue que inició el dolor y sobre todo la relación con la actividad física. Si hubo algún aumento súbito en la intensidad del entrenamiento,
algún cambio en el calzado, algún cambio en el terreno, algún cambio en los horarios, etc. Además es importante preguntar por enfermedades concurrentes, medicamentos que tome para las enfermedades concurrentes. En mujeres es importantísimo preguntar sobre la historia menstrual. Hay unos apps que permiten rastrear la historia menstrual, los ritmos menstruales en atletas. Más adelante vamos a tener otro webinar dedicado exclusivamente a la triada de la atleta femenina, pero desde ya podemos ir anunciando que los trastornos menstruales tienen una relación directa con la salud ósea. Es importante ver los patrones de sueño, si hay alguna alteración en la calidad del sueño, ya que durante el sueño se produce buena parte de la reparación de los tejidos, incluyendo el tejido óseo. Y además es sumamente importante averiguar si es que hubo algún historial de lesiones previas. Cuando examinamos objetivamente al paciente, es importante palpar y conocer la anatomía para ver en qué punto vamos a encontrar el dolor. Es importante conocer la anatomía para ello. Es muy diferente un dolor que ocurre en la cara anterior de la pierna, en el borde subcutáneo de la tibia, que si un dolor similar está en la cara posteromedial, ya que el tratamiento de ambos va a ser distinto. Además, en caso de dolores en la cara lateral del pie, eso nos va a ir orientando que puede ser justo distal al calcáneo, el cuboides o la base del quinto metatarsiano. Hay algunas pruebas diagnósticas que podemos hacer. Le podemos indicar al paciente que salte, sea sobre un pie, sobre dos pies, y eso debe reproducir el dolor, ya que es una carga controlada y que nosotros lo estemos observando. Además hay la prueba del fulcro para fracturas estrés localizadas de las diáfisis, en este caso la diáfisis del fémur, también nos permite ejercer una carga que no va a producir una fractura aguda, pero sí en el escenario de una fractura por estrés va a reproducir el dolor. Además, algunas veces cuando encontramos edema y crepitación, eso ya nos habla de un cuadro un poco más severo. Es importante, además, examinar al paciente como un todo, no solamente localizarnos en el dolor, sino evaluar si hay alguna restricción del rango articular de los miembros, el alineamiento, rotación, longitud, que es parte de un examen más general, pero que nos va a dar algunos indicios sobre las causas probables del dolor. Como toda patología, van a haber algunos factores de riesgo. Los factores intrínsecos son aquellos que dependen del propio paciente, factores anatómicos como alguna discrepancia de longitud de miembros inferiores, un arco demasiado pronunciado, la alineación de las rodillas. El sexo femenino, las mujeres son más susceptibles a esto, no es exclusivo de ellas, pero tienen algún factor de riesgo más. El tabaquismo es nocivo de todo punto de vista, en este caso específicamente aumenta el riesgo de las fracturas por estrés, y la deficiencia de vitamina D, que nos estamos dando cuenta que interviene cada vez más en problemas físicos, en problemas de nuestro cuerpo. En cuanto a los factores extrínsecos, aquellos que no son propios del paciente, hay un aumento de la carga de entrenamiento, cuando la carga excede la capacidad de reparación del tejido, pero no solamente es la cantidad, sino la intensidad, la velocidad con la cual se aumenta esta carga. Si la carga no es lo mismo aumentar 50% de carga de un día para otro que a lo largo de 4 semanas. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Van a haber algunos factores nutricionales, hay varios tipos de dieta que siguen, los atletas prefieren alguna más que otra, pero es bueno investigar si es que ha habido un cambio en los últimos tiempos, que esté relacionado con el inicio del dolor. El terreno y el calzado son otros factores extrínsecos que también pueden influir. Pero no solamente debemos considerar, ver los factores de riesgo como si son propios del paciente o no, sino que si podemos hacer algo al respecto, porque de eso depende mucho el manejo y el tratamiento. Factores modificables son el estado físico. Un paciente que tenga una mejor capacidad aeróbica, más masa muscular, es menos probable que sufra el patrón de marcha, el gesto técnico son cosas que se pueden entrenar y que uno detecta y puede corregir en conjunto con los preparadores físicos. Y la parte nutricional, sobre todo la ingesta de calcio, vitamina D y la ingesta calórica, también son factores que pueden modificarse y que podemos corregir para subsanar esto. Factores no modificables, dijimos que el sexo femenino, etnicidad caucásica, la historia previa de lesiones es un indicador, y ya mencionábamos sobre factores anatómicos. En general, las fracturas por estrés, en este caso, ahora sabemos que pueden afectar básicamente cualquier hueso. Cualquier hueso que esté sometido a carga excesiva puede desarrollar una fractura por estrés.
Lógicamente esto depende de la carga, y esta carga va a estar en relación al deporte o a la ocupación, porque no solamente son en deportistas, sino pueden ocurrir en trabajadores manuales, por ejemplo. Entonces tenemos que no todas las fracturas por estrés van a ser iguales. Eh, si bien es cierto, los mecanismos que lo van a producir son similares, pero no se van a comportar de la misma manera, no todas las fracturas por estrés van a requerir el mismo grado de tratamiento. Van a haber algunas fracturas de alto riesgo, en las cuales el riesgo que se complete la fractura, que sea una fractura completa y desplazada, es relativamente alto, y hay otras fracturas de bajo riesgo en las cuales no se corre este riesgo. Las fracturas, pues, pacientes más demandantes pueden llegar a requerir cirugía. Como tendencia general, las fracturas de bajo riesgo basta el tratamiento de factores no modificables. No vamos a hablar acerca de todos los huesos que pueden sufrir una fractura por estrés. Es bueno mencionar cuáles son los de alto riesgo, sobre todo el cuello femoral lateral, la tibia, la diáfisis anterior, y bueno, las más distales a nivel de tobillo y de pie. Las fracturas por estrés que consideramos de bajo riesgo son aquellas que afectan la diáfisis del fémur y de la tibia, la cara posteromedial de la tibia y algunos huesos del pie. Vamos a ver brevemente algunos de estos casos y los vamos a correlacionar. En general, las fracturas de miembro superior, como no están sometidos de forma necesaria a carga, tienden a ser consideradas como de bajo riesgo en conjunto. Bien. En cuanto al diagnóstico por imágenes, siempre planteamos, recurrimos al arsenal de imágenes que tenemos, las que están disponibles en todas partes, con las que contamos de manera más fácil y más amplia son las radiografías. Las radiografías inicialmente van a ser normales, sin embargo, con el tiempo puede haber un engrosamiento perióstico, un engrosamiento cortical, y precisamente acá es el caso de nuestra colega que empieza a presentar dolor en la parte proximal del muslo a los 6 kilómetros. Esta es su radiografía, de hecho, y pueden ver ahí un engrosamiento cortical que es muy sutil. Es muy probable que el radiólogo le informe como una radiografía normal. Sin embargo, si prestan atención, pueden ver que esta cortical no está tan regular, no está tan bien delimitada como la cortical externa. Esta es la cortical interna, esta es la línea media del cuerpo. Hay un cierto abombamiento. Este es un engrosamiento cortical clásico. Felizmente no hay ninguna radiolucencia que ya indicaría un compromiso más avanzado, ni mucho menos un trazo completo. Las gammagrafías o la medicina nuclear es un examen que, si bien es cierto, es mucho más sensible, desde la primera semana presenta cambios, su especificidad es baja, porque puede ser positiva en caso de infecciones. La ventaja es que también nos permite identificar múltiples zonas. La ecografía es más ampliamente difundida, o sea, cada vez hay más y más ecógrafos, y no solo es patrimonio de los radiólogos, muchos especialistas en medicina del deporte, la gran mayoría de hecho tienen mucho entrenamiento en ecografía musculoesquelética, y de hecho estos equipos son cada vez más portátiles y se encuentran en las federaciones, en clubes, y el personal médico preparado es capaz de realizar diagnósticos muy precisos con ellos. La ecografía depende del operador, o sea, no se puede, un buen médico, un buen evaluador puede obtener buenos diagnósticos. Alguien que no está bien preparado no lo va a diagnosticar ni hablar, así que no va a ser tan evidente, depende del que la haga. Y lógicamente también depende de la localización. Algunos huesos superficiales pueden ser susceptibles a ser diagnosticados con una ecografía, otros no. En este caso se puede ver que está en la cara, un ecógrafo en la cara medial del tobillo. En la tibia distal va a haber un engrosamiento de la cortical, un engrosamiento del periósteo, que están esas flechitas negras. Eso es un engrosamiento del periósteo. Y completando el estudio vascular puede haber se puede ver una disrupción cortical con la extravasación de sangre. Esa es una fractura, es una solución de continuidad del cortical, es una fractura que se puede diagnosticar con un ultrasonido efectuado adecuadamente. El otro examen la tomografía espiral multicorte computarizada es un estudio que emite mucha radiación ionizante, define muy bien la morfología. Sin embargo, debido al exceso de radiación, preferimos usarlo solamente para planeamiento quirúrgico. No es tan útil para el diagnóstico.
La resonancia magnética es el mismo caso, es la resonancia que corresponde a la gammagrafía que vimos ocasionalmente. Se puede ver que ahí delimita bien que es el hueso cuboide, es el que está justamente distal al calcáneo, y es la misma paciente, un atleta, una voleibolista. La resonancia tiene la capacidad de graduar el estado de hay escalas de graduación de severidad de la fractura por estrés, y además de ello hay escalas que también nos permite tomar decisiones en cuanto a cuándo puede regresar el atleta a entrenar, cuándo puede regresar a competir. Así que la resonancia magnética, si bien es caro, demora más en hacerse el examen, promedio normal demora de 40 a 45 minutos. Tienen estas ventajas que nos permite una graduación para clasificar, y dos, nos permite criterios para retornar a la competencia o al entrenamiento. Bien, vamos a ver algunos casos específicos. El húmero, como ya dijimos, es tengo un cierto lag ahí, demora. El húmero es un hueso donde pueden estar localizadas fracturas por estrés. En el caso del húmero, sobre todo están asociadas a deportes como el béisbol, específicamente por el tipo de movimiento, el gesto de lanzamiento, el gesto técnico de lanzamiento. En el húmero proximal está lo que llamamos el hombro de las pequeñas ligas, little bigger shoulder, que se produce por una rotación externa seguida de rotación interna marcada en el hombro. Y se va a producir básicamente una fractura que equivale a una Salter-Harris tipo 1 a nivel de la fisis, que se producen por las fuerzas de torsión y de cizallamiento. A nivel del codo, en el mismo gesto técnico de lanzamiento va a haber una tracción excesiva por los músculos flexores pronadores que va a producir una fractura avulsiva. Eso se conoce como, en el epicóndilo medial, eso se conoce como el codo de las pequeñas ligas. Son dos lesiones comunes, generalmente responden al tratamiento no quirúrgico, tratamiento médico, las modificaciones de la carga. En el caso de las falanges se ve en escaladores ocasionalmente fracturas por estrés a nivel de la falange media, a nivel de la base, que ocasionalmente pueden tener como secuelas deformidad, sin embargo, rara vez producen limitación funcional. A nivel de las costillas se pueden producir también fracturas por estrés. El caso de lanzadores, también por el movimiento violento, se puede producir fuerzas de cizallamiento marcadas a nivel del primer arco costal, por tracción en sentido inverso de los músculos que se insertan ahí. Lanzadores se ven fracturas del primer arco costal, y en remo se ve fracturas por tracción excesiva de los arcos costales más inferiores, generalmente el sexto, séptimo y octavo. Hay un error ahí. A nivel de la columna vertebral, en los pedículos, la pars articularis, que es la porción que comunica el cuerpo vertebral con la parte posterior, los segmentos posteriores, se puede producir una reabsorción de ese pedículo que se conoce como espondilolisis. Esa espondilolisis corresponde a una fractura por estrés, y es una de las causas de dolor lumbar que debemos sospechar en los atletas. No es la causa más frecuente, pero sí es una causa que debemos tener en cuenta, porque si no la tenemos en cuenta, no la vamos a diagnosticar. Entonces, pueden ver ahí la diferencia a nivel de, el cursor no llega a moverse hasta ahí, pero a nivel de L1, pueden ver que el pedículo no se ve tan completo como los demás, en los pedículos de la L2, L3, L4. Hay una reabsorción de ese pedículo. Y el problema está en que esta es una lesión que, si es que no se detecta, puede ir progresando de una espondilolisis a una espondilolistesis. La espondilolistesis es el desplazamiento de una vértebra sobre otra, y lógicamente dentro del canal medular está la médula espinal o la caudequina, que puede verse comprometida y producir daño neurológico. Así que esa es una de las razones por las cuales hay que tener muy en cuenta esta espondilolisis, que equivale a una fractura por estrés del pedículo. A nivel de la columna vertebral, también otra lesión que vemos con cierta frecuencia son las fracturas por sobrecarga del sacro. Recordemos que el sacro es básicamente la porción, el hueso, que transmite la carga desde la columna vertebral de todo el cuerpo hacia la pelvis, y por ende desde la pelvis hacia los miembros inferiores. Así que por la carga repetitiva, cíclica, sobre todo en corredores, se ven estos casos.
Es importante diferenciar la fractura por estrés del dolor sacroiliaco, una sacroiliitis, cambios degenerativos, o incluso sacroiliitis que es relativamente frecuente en la brucelosis. En el contexto de una fractura por estrés, el tratamiento típicamente es conservador, manejo de cargas, factores de riesgo, etc. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es el fémur y sobre todo el cuello de fémur, ya que el cuello de fémur puede presentar fracturas tanto en la cortical lateral como en la cortical medial. Estas dos fracturas se van a comportar estas dos locaciones se van a comportar de manera distinta, ya que cuando se inicia en la cara lateral es en las trabéculas de tensión y es mucho más severa, es mucho más probable un desplazamiento. Esta es la zona de tensión. La gran mayoría de estas fracturas en la cara lateral requieren tratamiento quirúrgico, que se puede realizar con técnicas percutáneas. El dejar de lado, el no tratar adecuadamente este tipo de fracturas puede producir desplazamiento y estas fracturas cuando se desplazan tienen una tasa de complicaciones muy alta, entre las que se incluyen la necrosis vascular y la no unión, lo cual puede ser devastador para un paciente joven, un atleta. Por el contrario, las fracturas en las que se localizan en la parte medial, en el cuello femoral medial, son por compresión y generalmente responden bastante bien al tratamiento no quirúrgico, por uso de muletas, descarga, fortalecimiento de los grupos musculares del core, de la parte central de los glúteos y un aumento gradual y progresivo de la actividad física. Así que tienen un pronóstico bastante bueno, sin necesidad de ser sometidos a cirugía. Nuevamente, regresamos con el caso de nuestra colega, que es nuestra colega fondista y que presenta dolor. Básicamente, lo que está ahí abajo es la prueba del fulcro, en la cual hacemos básicamente una palanca cuyo punto de apoyo viene a ser zona de donde le duele, para ver si es positivo. Estas fracturas son consideradas de bajo riesgo y pueden ser tratadas tranquilamente con un aumento, una modificación de la carga, corrección de los factores de riesgo médicos, tenemos pocos en general, así que corregir el sueño va a ser un poco difícil, pero corregir el resto de los factores de riesgo y básicamente puede retornar a sus actividades, su ritmo normal de entrenamiento. Bien, pasamos a lo que es la tibia. Entonces, en la tibia, al igual que es importante diferenciar en la diáfisis de la tibia lo que es la cortical anterior con la cortical posterior o posteromedial. En la cortical anterior se consideran de alto riesgo. De hecho, es una fractura, es una localización que es relativamente frecuente. Inicialmente las radiografías pueden ser consideradas normales. El problema está en que es un engrosamiento, puede pasar después de saltar. Esto es la radiografía de una voleibolista de la liga, no de selección, sino de la liga, que saltó, cayó y por un salto inoperante desarrolló una fractura completa, tibia y peroné. Este es un signo que sí me gustaría que presten cierta atención, es la línea dreaded black line, la línea negra ominosa, que muchas veces los radiólogos consideran como un artefacto, como simplemente una mancha, algo sin, no le da mucha importancia, pero esa línea negra ominosa señala, hay que prestar mucha atención porque eso señala un punto débil y lo que puede ser una fractura inminente con una carga submáxima. Hace unos años pueden recordar que en la liga de vóley hubo un accidente, una jugadora extranjera, un refuerzo extranjero, tenía una fractura por estrés previa y al momento de caer tuvo un accidente terrible en pleno partido, transmitido en vivo. Bueno, ella tuvo que ser operada, se le hizo un clavado intramedular. Si una fractura por estrés progresa a una fractura completa, la tasa de complicaciones aumenta y esto es todo un problema para el futuro deportivo, lógicamente. En el caso de la cortical posteromedial de la tibia, es algo diferente. Es nuestro soldado del ejército que por marcha continua, con horas de entrenamiento diario, empieza a desarrollar dolor en la cortical posteromedial. El dolor, la fractura por estrés en la cortical anterior, es más por saltos, es más cíclico. Este es algo, va por marcha, por carrera, es algo más continuo, no es tanto intermitente, cíclico, sino es algo más continuo. Estas son consideradas fracturas de bajo riesgo y el tratamiento es no quirúrgico, básicamente modificar la carga, mejorar los tiempos de reposo, recuperación y posiblemente tratar de mejorar algunos factores modificables como el calzado, un mejor acolchado, etc.
Esta es una entidad que puede superponerse con lo que es la fractura por estrés posteromedial, que es el síndrome de estrés tibial medial. Algunos incluso consideran que esto puede ser un estadio previo. En inglés lo conocen como shin splints, como inmovilización de las canillas, que básicamente es un dolor posteromedial más difuso, ¿no? A diferencia de la fractura por estrés como tal, que es localizado en un solo punto, este dolor posteromedial es más difuso, en una extensión de más de 5 centímetros. Así que el pronóstico es bastante bueno, simplemente modificación de la actividad. Hay factores de riesgo, pie hiperpronado, sobre todo aquellos pies planos, pacientes de sexo femenino y con una menor musculatura tienen mayor riesgo, pero esta prácticamente nunca progresa a una fractura completa. Yéndonos más distalmente, la fractura hemaliotibial medial es una fractura, es una lesión que se ve por fuerzas cizallantes. Eso quiere decir dos fuerzas paralelas en direcciones opuestas, básicamente cuando uno cambia de dirección rápidamente. Basquetbolistas, futbolistas, etcétera, son potencialmente inestables, por lo cual tienden a desplazarse. Pueden haber lesiones asociadas debido al mecanismo de lesión, como lesiones en la flechita blanca, que son unos osteotitos en la parte anterior del tobillo, que pueden tratarse por vía artroscópica, las lesiones asociadas, pero la fractura como tal sí requiere una reducción abierta, fijación una interna, osteosíntesis e incluso el injerto óseo, tratamiento quirúrgico netamente. Brevemente vamos a mencionar algunas de las fracturas de las lesiones de pie. Otra voleibolista que tuvo lesiones en la cuña. Recuerden que hay 3 cuneiformes. Esos cuneiformes están localizados en la parte medial, en la parte interna del pie, justo distal al hueso navicular. Estas lesiones se asocian mucho con salto o con la danza y son lesiones que por el tipo de pacientes, son atletas de alto nivel, voleibolistas, basquetbolistas que saltan o ballet, profesionales de ballet profesional, tienen mucha carga y por lo tanto mucho riesgo de desplazamiento y requieren tratamiento quirúrgico. El cuboides es el hueso que está localizado en la cara lateral del pie, no en la parte medial, sino en la parte externa. También se puede dar en ciertos saltadores, pacientes con danza, movimientos cíclicos. El dolor es en la cara lateral del pie, eso es la resonancia magnética. Y bueno, siempre hay que diferenciarlos del esguince lateral del pie, no del tobillo, sino del esguince lateral del pie, el síndrome de cuboides, que es una lesión por tracción crónica, o una fractura de quinto metatarsiano, que es 2-3 centímetros más distal. Lo vamos a ver en un momento. Los sesamoideos son huesos que están, sesamoideos específicamente en la base en la parte plantar de la primera articulación metatarsofalángica. El lado medial se lesiona con mayor frecuencia. Hay son 2 huesitos sesamoideos que básicamente sirven para aumentar el brazo de palanca del flexor largo del hallux, del dedo gordo del pie. Por lo tanto, se va a ver mucho en atletas que hacen mucho pique o nuevamente en bailarinas de ballet. El tratamiento puede ser disminuir la carga, pero siendo deportistas que tienen altas demandas funcionales o bailarines profesionales, muchas veces van a ser susceptibles de tratamiento quirúrgico. Y en este caso no buscamos unir la fractura necesariamente, sino muchas veces retiramos, hacemos la escisión del fragmento, aún sabiendo que esto puede disminuir en algo la fuerza de palanca y por lo tanto la fuerza de flexión, pero le va a quitar el dolor. Ese es nuestro paciente que mencionamos, el primer caso que mencionamos, la voleibolista que tenía traumatismo de repetición, dolor después de caer, después de atacar. En este caso es una fractura a nivel de la parte proximal de la diáfisis del quinto metatarsiano. Se considera una fractura de pseudo-Jones porque la fractura de Jones clásica es la que se produce en la metáfisis proximal. Este es un poquito más distal. La flecha amarilla señala la parte proximal de la diáfisis. Entonces, esta es por las características de circulación local, que no es óptima, como por la carga a la cual es sometida por el brazo de palanca después de caer, después de un salto, son fracturas que usualmente tienen necesidad quirúrgica. Esta fractura de la base del quinto metatarsiano se diferencia de las fracturas del resto de los metatarsianos, el segundo, tercer y cuarto metatarsiano, los metatarsianos más internos, pueden presentar fracturas únicas o múltiples, son fracturas consideradas de bajo riesgo y usualmente basta una descarga. Ahí pueden ver que con esa muleta que se usa sin manos, simplemente se evita el apoyo y durante algún tiempo la descarga, sea con una muleta inicialmente, después con un ortésico que evite que se haga el movimiento de la planta del pie, puede ser suficiente para tratarlo, lógicamente seguido de un programa de ejercicios, de rehabilitación. Entonces, como mensajes finales, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Uno, el hueso no es una estructura estática, no es un armazón,
El hueso es una estructura biológica, es un tejido que responde al estímulo mecánico. Para diagnosticar una fractura por estrés hay que pensar en ella. Se requiere un alto índice de sospecha. El dolor va a ser el signo y el síntoma fundamental. En base a ello tenemos que buscar, localizar y evaluar las características para tener una hipótesis diagnóstica. Las imágenes nos van a permitir confirmar nuestro diagnóstico, pero no solamente eso, nos van a permitir determinar si es que el manejo va a ser quirúrgico, el manejo va a ser no quirúrgico, y también nos puede determinar algunos criterios para el retorno a la competencia. Antes de cualquier tratamiento es fundamental identificar y corregir los factores de riesgo, los modificables lógicamente. Las fracturas de bajo riesgo, el tratamiento va a ser conservador, y las fracturas que hemos considerado alto riesgo, que hemos mencionado anteriormente, van a ser tributarios de tratamiento quirúrgico, van a requerir cirugía. Bien, muchas gracias por su paciencia. Ha sido un gusto estar acá en la primera actividad virtual de la Sociedad de Medicina del Deporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor Echevarría. Excelente participación. Bueno, acá tengo muchas preguntas que toda la audiencia las está haciendo. Vamos a empezar por la doctora Verónica. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, ¿Puedes doctora. prender mi cámara? Porque no sé. A ver. No se puede, a ver si pueden iniciar. Pero, doctora Verónica, mientras se resuelve el problema... Sí, no hay problema. Puede preguntarme nomás. Sí. Ahí estoy. Primero, Ya. vamos a ir a pregunta del final hacia el principio. Ok. Nos hablan sobre la prevalencia de lesiones lumbosacras después del parto macrosómico y qué recomendaciones se podría dar. Ok, bueno, en el tema de la prevalencia realmente desconozco acerca de ese tema, pero las recomendaciones que se van a dar siempre son realizar la actividad física durante el embarazo, así seas una persona que no practicó el deporte antes del embarazo, siempre y cuando no existan las contraindicaciones que durante la exposición hice. Y esto es importante porque, como vimos, hay una serie de cambios normales que van a ocurrir por el mismo embarazo, y es importante que nosotros, mediante el ejercicio físico, en este caso ejercicio de fuerza, podamos fortalecer y mejorar, ¿no? La salud de nuestra musculatura, porque vemos que a la larga, incluyendo en el trabajo del parto, nos va a dar muchos beneficios. Espero que haya respondido esa pregunta. La siguiente, por favor. Excelente, doctora. La otra pregunta sería, ¿hasta qué semana se puede hacer ejercicio o hasta qué semana se puede competir en las deportistas que son gestantes? Bueno, esto es muy variable. Normalmente el ejercicio de una mujer sin contraindicación y que no es deportista, puede hacerlo hasta la semana misma del parto. Si es que no hay ningún problema, no trae mayor cosa. El tema de las competencias no está tan descrito. Sí se han visto deportistas de alto nivel, incluso olímpicas, que durante los 2 siguientes años después de una gestación han ganado una medalla olímpica o han hecho algunas competencias de largo aliento, como las maratones, ultramaratones, durante el embarazo, pero no existe la recomendación de puedes competir hasta tal edad, porque son pocos estos casos, ¿no? Pero el ejercicio como tal sí lo puedes realizar hasta la semana previa al parto. Gracias, doctora. La siguiente pregunta nos refiere, ¿es verdad que el ejercicio disminuye el riesgo de preeclampsia o diabetes gestacional? Está descrito, sí, claro, es dentro de los beneficios, el control del peso, el control también de estas dos patologías, la práctica del ejercicio
obviamente trae los beneficios de disminuir los problemas de la presión arterial, incluyendo la preeclampsia, la diabetes gestacional, va a controlar el peso para que no haya un exceso del mismo, la mujer no tenga tanta ganancia de tejido graso, por decir así, y también va a traer los beneficios, como les dije durante la exposición, en el mismo niño, ¿no? Muchas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas más. ¿Cuál es el tipo de ejercicio adecuado en función de la edad gestacional? Bueno, los ejercicios siempre se buscan, si es que no hay contraindicación, de todas maneras, evitar deportes que sean de contacto, ¿no? Que te expongan a ti o al bebé a sufrir algún trauma, ¿no? En caso de estas mujeres gestantes. Evitar ejercicios, como decía, los ejercicios o los deportes con balón, o montar a caballo, practicar buceo. Lo que puedes hacer son ejercicios en bicicleta estacionaria, puedes hacer un trote, puedes bailar, siempre tratando de disminuir el riesgo de tener el piso mojado y que puedas resbalar, ¿no es cierto? Usar un buen calzado. E incluso, como les decía, hoy por hoy se ven muchos beneficios también en el deporte, en el agua, ¿no? En las piscinas, porque sabemos que la inmersión en el agua va a disminuir el peso hasta un 83% de la persona, según un estudio, pero esto va a disminuir y va a permitir fortalecer a la mujer también, ¿no? Gracias, doctora. Doctora Echevarría, todavía espérese, todavía vienen las preguntas de usted al final, todavía seguimos con las preguntas de la doctora Bolitas. Doctora, ¿en qué periodo del embarazo, hablando del primer, segundo, tercer trimestre, hay algún mayor riesgo de complicaciones a causa del ejercicio? Bueno, como les decía, las recomendaciones que dan la mayoría de las guías internacionales es iniciar el ejercicio a partir del segundo trimestre, porque en el primer trimestre no está tan específico, pero se ha visto pues que en este periodo es el tiempo, por decir así, que se dan los mayores cambios del feto, el cierre del tubo neural, ¿no es cierto? Entonces, se prefiere evitar los ejercicios intensos o en altas temperaturas, de mucho tiempo, de duración. ¿Por qué? Porque sí se han descrito algunos problemas. Por ello que la mayoría lo va a recomendar en el segundo trimestre en personas sanas, ¿no? Gracias, doctora. Una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una gestante que ha sido activa y una gestante que recién durante el embarazo comienza a hacer algún tipo de ejercicio? Bueno, las diferencias básicamente van a ser que la persona activa, previa, va a tener igual un mayor control motor, un menor tiempo de trabajo de parto, menos riesgo, va a controlar mejor su peso, va a poder realizar con mayor, por decir así, beneficios los ejercicios, porque es una persona, como dicen ustedes, activa previamente al embarazo, ¿no? Se ha visto, como les decía, beneficios incluso en el bebé, ¿no? El bebé va a tener también un mejor desarrollo, incluso un mejor Apgar a la hora del nacimiento. Y si la madre es activa, lo más probable es que el niño también va a ser una persona activa y va a practicar probablemente deporte, ¿no? Pero esto ya es un tema más cultural. Ok, doctora. Para usted ya terminamos el rol de preguntas. Ahora vamos con el doctor Echevarría. Doctor Echevarría, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Siempre las fracturas por estrés se da solamente en pacientes jóvenes o los pacientes adultos mayores también suelen presentar este tipo de fracturas?
Adultos mayores sí pueden presentar fracturas por estrés. No es lo más frecuente, pero sí lo pueden presentar. En personas jóvenes, sobre todo por la alta tasa de recambio de la remodelación ósea, tiende a ser un poco más frecuente, pero en cualquier escenario en el cual la capacidad de formación nueva de hueso, que ya de por sí está un poco limitada en los adultos mayores, es excedida por la tasa de remodelación, por la carga excesiva, sí, pueden haber fracturas por estrés. Así que los ejemplos que mencioné eran personas jóvenes, que típicamente son los más comunes, pero en personas, en adultos mayores, sí se pueden producir fracturas por estrés. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos aquí. Las periostitis tibiales y las fracturas por estrés de tibia en nuestro medio son frecuentes en las personas asimiladas a la policía y fuerzas armadas. La pregunta es, para este tipo de fractura, ¿qué opina del uso de la auscultación para su evaluación? Buena pregunta. La periostitis, cuando hablamos de periostitis, típicamente nos referimos más al escenario de lo que es el síndrome de estrés tibial medial, que es una condición particularmente benigna, de mayor extensión, es más difusa, de mayor extensión, que no progresa hacia una lesión completa. Las pruebas de auscultación se basan en el principio físico de que los sólidos transmiten bien el sonido. Así que la prueba consiste específicamente en colocar un extremo del estetoscopio y hacer una percusión en el otro extremo. Si es que hay una fractura por estrés, una disrupción en la continuidad del hueso, simplemente no se va a escuchar eso y se puede comparar tranquilamente con el otro lado para ver cuál es la calidad de ello. En una periostitis, consideramos que el síndrome de estrés medial no se, va a ser normal, o sea, básicamente la integridad del hueso va a estar intacta. Entonces, sí, se va a poder ocultar. Cuando hay una solución de continuidad por una fractura por estrés, dependiendo de causa, uno que va a haber la calidad del hueso va a ser menor, puede haber una solución de continuidad parcial, y cuando uno hace la percusión en un extremo, posiblemente el sonido no se transmite igual y uno no lo puede auscultar de esa manera. Así que sí, es una maniobra útil. En las periostitis no creo que funcione. En las fracturas por estrés parciales, donde ya hay una cierta una disrupción cortical, puede ocultarse alguna diferencia. Buena suerte encontrando un traumatólogo que tenga un estetoscopio a la mano. Difícil, lo que es difícil. Difícil. No, también una pregunta relacionada también a las fracturas por estrés tibial. Es más que todo una consulta, me parece que es una consulta. Dice, hice reposo que me recomendaron aproximadamente 5 semanas, pero el dolor persiste, de menor intensidad, claro. ¿Qué opinan ustedes? Sí, como dije, hay una serie de escenarios de factores de riesgo modificables que tienen que ser tratados. Empiezan desde los factores de riesgo, empiezan desde el, ¿cómo se llama? Modificables, desde la carga, que es lo más importante, y empezar recuerden, una carga mínima, un sedentarismo produce deterioro. O sea, de todas maneras, el reposo solo no, es no puede ser un tratamiento. Sirve por un poco tiempo para tratar el dolor, pero es necesario someternos a una carga que se vaya adaptando, se vayan dando los mecanismos celulares y humorales que vayan fortaleciendo y reparando el daño producido. Así que quizás inicialmente debería empezar con los ejercicios isométricos. Si que hay algún factor a corregir, de repente el pie hiperpronado se puede corregir con un ortésico o alguna plantilla. Factores nutricionales también hay que tener en cuenta. Muchas veces se asocia con deficiencia de vitamina D y calcio. Un estudio israelí, los israelíes que vieron mucho esto de sus reclutas de ambos sexos, masculino y femenino, se dieron cuenta de que a sus reclutas mujeres les hacían dormir 7 horas los días que no estaban de guardia de manera obligatoria, les daban un suplemento de vitamina D y calcio, y aumentaban el tiempo de reposo, les daban 1 o 2 días de reposo a la semana y bajaron drásticamente su incidencia de fracturas por estrés. Así que lo primero sería evaluar cuáles son los factores modificables que se pueden corregir. Lo otro tiene que ver si es que el dolor es anterior, es de la tibia anterior, en lo cual si es lo que consideramos de alto riesgo, o si es en la cara posteromedial, que es típicamente con la zona de compresión, que esas van a responder, pero de todas maneras, o sea, el tratamiento nunca va a ser carga cero. El tratamiento va a ser una carga pequeña que tiene que ir aumentando progresivamente. Gracias, doctor. Siguen aumentando las preguntas. Doctor, preguntan qué huesos con mayor frecuencia
se suelen presentar en una fractura por estrés? ¿Qué se suelen dañar en una fractura por estrés? Tibia posteromedial, diría fémur también en corredores, sobre todo, hay que diferenciar lo que el movimiento continuo, cíclico, por ejemplo, el corredor que está corriendo 30, 40, 50 minutos, 2 horas, el maratonista, es una carga que básicamente se produce durante un tiempo prolongado. Eso hay que diferenciarlo del atleta que hace saltos, que el movimiento es intermitente, no es un movimiento continuo, sino es un movimiento intermitente ¿cómo se llama? Entonces, ellos pues, típicamente van a hacer lesiones más en el cuello de fémur y en los huesos del tarso, en los huesos del pie y en los metatarsianos, tanto los saltadores como los bailarines. Pero la primera respuesta es tibia, de lejos. Fracturas por estrés, diáfisis de la tibia, lejos son las más frecuentes. Muchas gracias, doctor. Las dos últimas preguntas para usted. ¿Qué opina del uso de la vitamina D en deportistas que han presentado fractura por estrés? Ya dijimos que la deficiencia de vitamina D es uno de los factores modificables, de hecho creo que sería uno de los más frecuentes. Hay varios estudios donde se ha demostrado una prevalencia, que es bastante, la deficiencia de vitamina D es mucho más común de lo que se cree. Entonces, sí, en condiciones óptimas haríamos un dosaje de vitamina D3, si no, básicamente podemos dar un suplemento. De hecho, las recomendaciones actuales indican 1000 unidades como suplemento diario. Creo que es una buena idea. Cosas interesantes, en los tiempos en que vivimos, hubo un estudio no relacionado con la parte de medicina deportiva, sino con los enfermos de COVID. Pacientes con COVID, con complicaciones severas de COVID que desarrollaban la neumonía y la tormenta de citoquinas, etcétera, se asociaban con deficiencias también de vitamina D. Así que la vitamina D no solamente la debemos ver como por su importancia en el metabolismo óseo, sino en general en toda la homeostasis corporal. Y cada vez estamos recibiendo más y más información en los cursos de medicina del deporte, sabemos más de su rol. Muchas gracias, doctor. La última pregunta sería, bueno, doctor, correr en los pendientes nos puede desarrollar alguna lesión a nivel de rodilla? ¿Perdón? Si correr en pendientes puede desarrollar alguna lesión en la rodilla. Sí, típicamente se asocia, las lesiones por correr en pendientes se asocia con patología extraarticular de rodilla. Más adelante también, spoiler alert, vamos a tener dentro de los webinars que estamos planeando en el futuro, va a haber un webinar sobre patología de rodilla, el corredor, pero sí, básicamente, síndrome de banda iliotibial, que es una cara lateral de la rodilla, puede producir tendinopatías rotulianas del cuádriceps, tendinopatías de la pata de ganso. Sí, hay una serie de, sobre todo esos cambios de pendiente y cambios en la velocidad con la que se corre, pueden producir, pero típicamente producen más patología extraarticular, no tanto compromiso de los meniscos ni de los ligamentos cruzados, sino principalmente de los tendones que pasan por fuera de la rodilla. A todo ello lo llamamos en conjunto patología extraarticular de la rodilla, sí. Doctor, me va llegando más preguntas cada vez. Creo que por el hecho de que es nuestro primer webinar, tenemos que dar la yapa, ¿no? Doc, por supuesto, con todo eso gusto. Bueno, preguntan, ¿el edema óseo tiene alguna relación con fractura por estrés? Sí, definitivamente. Dentro de la clasificación por resonancia magnética, el edema óseo sin disrupción cortical es el primer estadio en la fractura por estrés. Este edema óseo no se va a ver siempre, casi no se va a ver en las radiografías simples. Sí se va a ver en las resonancias magnéticas y es el primer estadio. Ojo, no es, también puede producirse en caso de un traumatismo agudo, de una contusión aguda. Así que nuevamente, en este caso hay que tomar en cuenta todos los factores. Historia de dolor crónico de más de 2 semanas, no es un evento único agudo, pero sí, el edema óseo que se observa en la resonancia magnética correlaciona con uno de los primeros estadios en la resonancia magnética. Muchas gracias, doctor. Unas últimas preguntas. En la fractura de Jones no desplazada, de base de quinto metatarsiano, ¿cuál es la indicación correcta? ¿Indica reposo o puede apoyar el pie? Ojo, la fractura de Jones clásica dijimos que es la fractura en la metáfisis proximal del quinto metatarsiano.
La fractura por estrés del quinto metatarsiano es un poquito más distal, unos milímetros más distal en la diáfisis. La fractura por estrés del quinto metatarsiano casi siempre requiere tratamiento quirúrgico por la demanda funcional del paciente. Esa es la de Pseudo-Jones, la fractura por estrés del quinto metatarsiano. La fractura de Jones clásica, que es un traumatismo de inversión y torsión, muchas veces puede ser tratado con un ortésico de suela rígida y sobre la cual se pueda asentar peso. Así que yo personalmente considero que es suficiente el uso de un ortésico, una bota de marcha con la que tenga la suela rígida, que impida hacer el movimiento de la marcha normal. Básicamente la marcha obliga a hacer una marcha plantígrada y en la mayoría de casos es suficiente una bota de este tipo para tratar aquella fractura de la diáfisis de la metáfisis proximal del quinto metatarsiano. Hago énfasis, esto es diferente de la fractura por estrés del quinto metatarsiano, que es un poquito más distal a nivel de la diáfisis. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿el tiempo de consolidación es igual en este tipo de fracturas? Y en el manejo conservador de las fracturas por estrés de fémur, ¿cuánto tiempo van a usar el medio de descarga? Ahí es el lema que usamos, el moto que usamos ahí es que deja que el dolor sea tu guía. Básicamente, si es que la mayoría de estos, el caso de la doctora fondista, que a los 6 kilómetros empezaba a molestarle, ella podía ganar normalmente sin mayor problema. Había que mejorar un poco hora de sueño, que los médicos es difícil, factores nutricionales, y empezar a aumentar la carga de manera gradual y progresiva. En un momento usó muletas, simplemente se empezó a modificar la carga de manera gradual, empezaba a trotar hasta 5 kilómetros, después de una semana que se sentía mejor, empezó a aumentar a 6, a 7, etcétera. Así que en el caso de este caso específico no fue necesario usar muletas en ningún momento. No todos los casos van a ser iguales, van a haber casos en los cuales el dolor aumenta, va a ser un poco mayor incluso al deambular. Entonces esos casos sí van a requerir descarga con muletas de diferente tipo. En caso de atletas de alta competencia, en los cuales es importantísimo tomar decisiones precisas porque los resultados de un partido, de una competencia son de suma importancia. Ahí en esos casos es que las resonancias magnéticas sirven para tomar ese tipo de decisiones. Así que la respuesta depende de muchos factores. La mayoría de veces el dolor puede ser guía suficiente. Para casos muy peculiares, alto riesgo, en situaciones de alta competencia, muchas veces recurrimos a la resonancia para tomar esa decisión. Muchas gracias, doctor Echavarría. Bueno, creo que la última pregunta. Ante todo, agradecerles a los dos ponentes, a la doctora Verónica Olitos y al doctor Echavarría. Doctora Verónica Olitas, este es nuestro primer webinar de parte de la Sociedad Peruana de Medicina del Deporte, agradeciendo también a los auspicios de TEBA y EMIA Eventos. De repente, algunas palabras de despedida del doctor Echavarría o de la doctora Olitas. Bueno, si la presidenta me permite, gracias por la invitación. Estando en ese tiempo de cuarentena es una excelente oportunidad para estar en contacto, para revisar. Cuando uno revisa estos temas, uno siempre aprende más. Así que muchísimas gracias, estén seguros en casa y no dejen de hacer actividad física, que es sumamente importante para mantener, sobre todo en estas épocas, que el ejercicio tiene innumerables ventajas. La que más lo más pertinente actualmente es que refuerza el sistema inmune. Así que estén seguros y quédense en casa. Muchas gracias, doctora Echavarría. Doctora Verónica. Agradecer a las personas que se han conectado. Es primera vez que hacemos un webinar como sociedad. Y agradecer también el apoyo del auspiciador. Gracias también a las personas que nos han apoyado en la realización de este webinar. Y repitiendo lo que acaba de decir el doctor Julio, es importante que en este tiempo de encierro, donde muchos quienes vivimos en departamentos no tenemos nuestra dosis diaria de vitamina D que nos la da el sol, es importante que realicemos actividad física, que estemos el menor tiempo sentados o acostados, y sobre todo llevemos una dieta muy balanceada y nunca olvidemos la hidratación, ¿no?
Esas serían las principales recomendaciones y muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Julio Echevarría. Quería aprovechar para hacer mención y un saludo especial a nuestro amigo Miguel Arce, ¿no? Quien actualmente se ha convertido padre el día de ayer. Entonces, bueno, él es socio también de la Sociedad de Medicina del Deporte. Y bueno, gracias a toda la audiencia, ¿no? Vamos a seguir promoviendo estas charlas y espero que les haya gustado, ha sido con mucho, mucho cariño para todos ustedes. Eso sería todo. Buenas noches y quédense en casa. Buenas noches.